Bueno, queridos patitos, estamos ya a final del año 2023, que pronto se nos va a convertir en pasado. Y en este momento habitualmente se suele hacer una recopilación de lo que ha sido el año. Se suele echar la vista atrás en los 365 años que estamos a punto de culminar y revisar, tanto a nivel personal como global, qué es lo que ha servido esta nueva circunnavegación alrededor del Sol, que es lo que convenientemente solemos llamar año. Un año, 365 días, en varias estaciones. Evidentemente esto ya nos entra en el hecho de que algunos lugares tienen estaciones, algunos lugares del mundo tienen 4 estaciones y otros no tienen. El ámbito del norte y del sur de nuestro querido planeta, con el hemisferio norte y el sur, con la diferencia entre que en un hemisferio es verano, en el otro es invierno, y evidentemente da situaciones en donde se puede celebrar la Navidad con una temperatura cálida veraniega y asado en la calle con una cerveza en la mano. Evidentemente esto puede pasar, por ejemplo, en Rosario, en Buenos Aires, ciudades de Argentina, en donde hay también vascos. La visión personal puede cada uno visualizarlo de una determinada manera, su trayectoria, de los seres queridos, que ha pasado desde el 1 de enero en adelante. Esa idea que tenemos interiorizada respecto a cuándo empieza la Navidad, cuando empiezan a salir los primeros boletos de lotería de Navidad, cuando se empiezan a poner las luces de Navidad, esos arbolitos, que yo distingo los de verdad, y los pirulís con estructura metálica, que se han generalizado últimamente. Cuando se empieza a escuchar a Mariah Carey y aquello de All I Want for Christmas is You. ¿Cuándo es el comienzo formal de la Navidad? Cuando cae el señor Hans Gruber del Nakatomi Plaza. Ese es el momento electivo de la Navidad. Una Navidad que no culmina con Año Nuevo, porque Año Nuevo, evidentemente, es tal y como lo tenemos estructurado en Occidente. Un marco en donde nuestro pensamiento excluye otros calendarios, a veces. Otros calendarios que cumplen Año Nuevo en otro determinado momento. El Año Nuevo judío, el Año Nuevo chino, el Año Nuevo ortodoxo, con ciertamente decalajes respecto a lo que es el calendario juliano, luego gregoriano. Y que a veces ha dado pie a teorías de conspiración, como que cuando en algún momento del pasado en realidad eran 360, que viene ligado con el tema de los ángulos, y luego hubo cambios en el ámbito lunar y que eso sumó 5 días. Pero dejando de lado estas teorías de la conspiración, que resultan nutritivas en cuanto a literatura, en el ámbito global, más allá de lo personal, las noticias son realidad. En el ámbito mundial, europeo, estatal, nacional vasco, local, en este año 2023. En donde ha habido elecciones, por ejemplo, y lo cantaban en el villancico de Onda Vasca, el hecho de las elecciones municipales, forales, autonómicas, en el caso del Estado español, en donde hubo una serie de resultados y evidentemente hubo la incorporación de nuevas, valga la redundancia tal vez, nuevas corporaciones municipales a esos más de 8.000 ámbitos municipales en el Estado español, con toda la importancia que tiene también el ámbito de las diputaciones provinciales, el ámbito foral, de las 4 realidades forales en la nación vasca, y evidentemente el hecho de que esto no supuso sino un tránsito para algo que tenía que llegar, que son las elecciones generales y que fueron convocadas para inmediatamente después, es decir, si las elecciones municipales y forales fueron el 28 de mayo, el 29 a las 12 del mediodía ya estaban siendo convocadas las elecciones generales para el 23 de julio. En un mes un poco complicado,
debido a las vacaciones de verano, que sin embargo supusieron un cambio estratégico, debido a que las llamadas encuestas daban, por supuesto, el hecho de que el PP y Vox iban a tener sí o sí mayoría absoluta. Una mayoría que no se dio. Una mayoría que quedó en 170 diputados. 137 para el PP y 33 para Vox. De un congreso de 350 diputados. Con lo cual supo hacer una lectura suficientemente útil para su partido, el señor Pedro Sánchez, que es uno de los ganadores de este 2023 por ser un superviviente nato. La situación, por lo menos en el ámbito institucional, lleva a una cierta estabilidad debido a que ha sido capaz de llegar a acuerdos para la investidura y en principio puede que para la legislatura. Por lo menos nadie da un céntimo para una legislatura que durara 4 años y prácticamente ha durado 4 años, con lo convulso que es el nuevo sistema de partidos en el Congreso de los Diputados. Sobre todo con la derivada de la pandemia y de la crisis y por supuesto el asunto que el año anterior, es decir, el 2022, nos tenía ocupados lo mismo que nos tiene ocupados actualmente, como es la guerra de invasión imperialista de Rusia sobre Ucrania, que debemos de seguir teniéndola encima de la mesa como una realidad que ciertamente existe. Existe y bien que existe. Pero luego, el señor Putin desde Moscú trata de desviar el asunto. Incluso ha habido gente que ha dicho que la incursión de Hamas el 7 de octubre de este año 2023 recibió órdenes no ya de Irán, sino del Kremlin. Lo mismo que se visualiza el hecho de que cuando tuvieron que visitar a alguien después de los hechos, Hamas visitó a Putin y a Lavrov en el Kremlin. Lo mismo que el asunto de la Guayana Esequiba, en donde el señor Nicolás Maduro va a visitar al señor Putin al Kremlin, a pedir instrucciones. Hay quien diría que sí. El asunto de complicación en el mundo no es algo nuevo. Para nada es algo nuevo, porque evidentemente tenemos el asunto de los hutíes en Yemen, con la complicación del tránsito en el canal de Suez. Y más allá de eso también tenemos la complicación, que lo ha dicho el sótano de geopolínomicos, el señor Ángel, la idea de que en el canal de Panamá la ausencia de agua dulce, que es importantísima para la completación de la nivelación de las esclusas, pues evidentemente a través del lago que está por ahí, significa que los barcos que llegan allí tienen que bajar el calado para la carga que llevan y por tanto pueden transportar del marco interoceánico menos de lo que deberían. Hasta el punto de que el señor López Obrador en México está pergeñando una idea de un tren interoceánico que supla las carencias que puedan ejercer el ámbito del canal de Panamá, dejando de lado el proyecto ya difunto del canal de Nicaragua, que fue desvelado por aquel conflicto fronterizo con Costa Rica. Sin duda alguna, sin salir de las Américas, tenemos, de sur a norte, el cambio de gobierno en Argentina, con el Javier Milei derrotando a Sergio Massa, el candidato del oficialismo saliente, pero con Milei acoplado a Macri, que no supo hacer las reformas tal y como debían hacerse. En Chile, el proyecto constitucional ha naufragado después de la segunda intentona. Boric dice que en la segunda parte del mandato ya no va a haber reformas constitucionales.
Está el asunto de Perú, con las dificultades de la sucesión y las manipulaciones que hemos comentado alguna vez respecto a los dineros que algunas empresas dejan en consigna para que algunos gobiernos regionales pudieran hacer obras de infraestructuras, pero que no los gastaron, y luego la gente acaba echando la culpa a las empresas multinacionales. Brasil, con el asunto de que Lula estuvo en la cárcel. Sí, estuvo en la cárcel. Tenía que estar en la cárcel. ¿Por qué estuvo Lula en la cárcel? Eso nadie se pregunta. Se pregunta única y exclusivamente por la criminalidad del señor Lula, quien actualmente es otra vez el presidente, después de Jair Bolsonaro y todo lo que sucedió respecto a la investidura y la toma, no ya del Capitolio, como sucedió el 6 de enero de 2021 en Washington, D.C., sino de los tres poderes, de los tres por turbas de manifestantes. Estando el señor Bolsonaro en Mar-a-Lago, en la residencia floridana del señor Donald Trump. Si miramos ciertamente para arriba, está la Colombia, que lo comentamos con Shamil, de que hay una especie de situación oficial con un Petro que sale a hacer declaraciones muy ostentorias, pero que por debajo está todavía el proceso de transformación, de búsqueda de las paces, que no está ni mucho menos cerrado, y con las causas estructurales todavía abiertas. Por supuesto está Cuba, que ha publicado un decretazo para subir el nivel de precios en la isla. Es decir, el nivel de precios va a costar mucho más. Me recuerda el Caracazo en febrero de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez hizo algo parecido. La respuesta del pueblo cubano va a ser el mismo que el que hizo el pueblo venezolano en febrero de 1989. Yo creo que no. Después del periodo especial. Pero la gente de Cuba está igual de comprometida con el régimen que con el periodo especial de los años 90. Es una pregunta pertinente. Pero bueno, en el norte, un poquito más al norte, tenemos el asunto del fentanilo en Estados Unidos. Hasta el punto de que una situación horrible, una sábana en Tijuana, publicaba que hasta dos cárteles de ámbito del narcotráfico, pedían a su gente, al pueblo mexicano, no consumir. Eso sí, podían fabricarlo, pero como tránsito para el norte. Que los gringos metan lo que quieran, pero ustedes no. Ustedes no compren esto. Bueno, faltaba comprarnos a nosotros, que nosotros no matamos. La diferencia entre producir un elemento que puede ser adictivo, pero mantiene al paciente vivo, o uno que evidentemente taca, le liquida al primer momento. Eso es como estas infecciones, que evidentemente no tratan de matar al paciente, sino de parasitarlo, de vivir de él. Evidentemente a un virus o una bacteria pues no le conviene que el huésped muera inmediatamente. Lo mismo la idea de estos narcocárteles a la hora de decir que la gente no consuma fentanilo, por lo menos al sur de la frontera. Al norte que haga lo que quiera, que están muy locos los estadounidenses. Y ciertamente un poco de locura tienen porque están a punto de proponer candidato a Donald Trump. Eso sí, en el estado de Colorado han dicho que en base a la propia constitución de los Estados Unidos, debido a la insurrección del 6 de enero de 2021, es inelegible el señor Donald Trump y por tanto no puede inscribirse como candidato para las primarias del Partido Republicano. Lo cual ciertamente puede abrir una espita para que Haley, la muchachita esta de Corea... de Corea no. Carolina del Sur. Ay, ¿por qué se me ha metido Corea del Sur? ¿Será por el tema geopolítico?
Corea del Norte apoya a Rusia. Se apoya en el Irán. Corea del Sur necesita de aliados. Estrecha las fuentes de apropiación. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. El Pacífico es un elemento complicado, en donde está Australia, el AUKUS, el asunto de los submarinos, el mar de la China Meridional. Y es un elemento que Estados Unidos, como potencia que tiene Atlántico y tiene Pacífico, va a tener que resolver. Más allá de que Donald Trump retiró del acuerdo transpacífico, que habría sido un instrumento de libre comercio y de una forma de comerciar distinta, porque los acuerdos, según quién los firme y con qué contenido, generan una dinámica u otra. Si alguien no piensa que China y Estados Unidos tienen forma distinta de percibir el comercio internacional, tiene un problema. Lo mismo que decía Carolina del Sur. Pues el Partido Republicano, veremos a ver en qué posición llega a las elecciones presidenciales de este próximo año 2024. El primer martes después del primer lunes de noviembre. En esa tradición que estaba insertada en ese momento en el que ya se ha producido la recogida y todavía no se ha producido la siembra de lo nuevo, de lo que pueda llegar en el siguiente ciclo natural. Y por supuesto antes de la cena de Acción de Gracias y de la Navidad. Cuando había la dificultad del tránsito entre los lugares de origen de los representantes y la capital federal, en Washington, D.C. Pero ciertamente Estados Unidos tiene un año complicado por el tema de las primarias de los partidos, demócrata y republicano, y las elecciones presidenciales, con esas responsabilidades globales que tiene Estados Unidos, más allá del asunto del fentanilo y todas las dificultades internas de Estados Unidos. Al norte, hay quien diría, Canadá es un país tranquilo. Ya el asunto de Huawei que hubo con China, el asunto con aquel Sikh que mataron y que comentamos en un vídeo específico en este canal, o el asunto de Alberta, que no sé si lo hemos tratado alguna vez, pero creo que lo hemos tratado en algún momento, en donde, bueno, pues el federalismo canadiense está en tensión. Y es que la primera ministra de Alberta ha impulsado una ley provincial. Entendamos que la provincia, un poco como en Argentina, sería el equivalente de la comunidad autónoma. Una ley provincial muy controvertida. La ley de la soberanía de Alberta, en un Canadá unido. Es un poco como cuando el señor Companys salió al balcón de la Generalitat en 1934, en octubre, diciendo que proclamaba la República de Cataluña en la Federación Ibérica. Ya, fantástico. Un poco contradictorio para algunos la interpretación de esa ley de soberanía de Alberta en un Canadá unido de 2022. Es decir, no es de este año, sino de 2022. Una norma que permitiría a las autoridades provinciales desobedecer aquellas leyes federales que considere que son contrarias a sus competencias constitucionales, lo cual no es una novedad para un vasco, y un español no debería de resultarle tan marciano, porque esto es el pase de foral. Esto es el derecho de sobrecarta de Navarra, que existió hasta 1839. Y cuando la Constitución se abre la posibilidad, a través de la disposición adicional primera y la disposición derogatoria segunda, de que las aboliciones forales de 1839 y de 1876 quedan eliminadas constitucionalmente, abre la espita de la restauración foral plena. Y eso significa claramente que el derecho de sobrecarta, el pase foral, como intenta Alberta, podría estar encima de la mesa, en caso de voluntad política de reconocimiento de ese instrumento en el ámbito de la foralidad de los territorios forales, con independencia de lo que hagan otros territorios. Porque ciertamente en el marco europeo tenemos todas las dificultades presentes de toda la vida, la integración de Suecia en el ámbito de la OTAN, Finlandia ya está, la dualidad entre OTAN y Unión Europea, el asunto de
Los británicos, en algún momento volverán los británicos, eso no me queda ninguna duda. No sé cuándo. De momento ya han pagado por un programa en donde antes no pagaban y los conservadores dijeron que salían del Brexit para no pagar a la Unión Europea y ahora van a pagar por este programa estando fuera. Y pueden acabar como los noruegos, que no están, pero incorporan buena parte de los programas y proyectos de la Unión Europea, recibiendo instrucciones, pagando a la Unión Europea, pero sin posibilidad de decidir nada dentro del programa, dentro del proyecto, dentro de las instituciones, dentro de la realidad del Parlamento, de la Comisión, del Consejo. Europa, por lo tanto, es objeto de otros vídeos en donde ciertamente rememoramos lo que ha sucedido en todo este año y en los años anteriores, porque evidentemente esta situación de la anualidad acota simplemente por un hecho de calendario lo que supone una anualidad. Pero, evidentemente, buena parte de las historias trascienden el hecho del año. Y por tanto es una convención social, como se podría decir a Sheldon Cooper, que hacemos recopilatorio de lo que ha sucedido en un año natural, pensante por qué hemos decidido hacerlo así. Lo mismo que hemos hablado alguna vez, de que hemos decidido que los presupuestos se hacen en un año natural, pero en realidad hay 3 vivos, siempre. El que se está liquidando, el que se está ejecutando y el que se está proyectando. Y no necesariamente tiene que ser de un año, porque la Unión Europea hace presupuestos plurianuales de 7 años. Marcos presupuestarios de 7 años. Por tanto, más allá de las convenciones sociales, económicas, políticas, religiosas, la Navidad es lo que tenemos, el fin de año, derivado de esa situación pagana anterior al cristianismo en Europa, el ámbito del solsticio de invierno, que lo pasamos hace ya unos días, y ese momento donde el ámbito del sol, respectivo al ámbito de la duración del día y la noche, durante 3 días se queda estático y vuelve el reflujo después, del día 24, en dirección hacia el solsticio de verano. Y precisamente por eso, el día 24 de la noche, tenemos esa situación del presunto nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Eh? Pero luego tenemos el Día de Reyes, el día 6 de enero. Con lo cual, ciertamente, la convención tiene sus agujeros de guión, asumidos por todo el mundo, en una cultura cristiana, aunque no seas creyente, en donde el cristianismo permea, pero nos lleva a situaciones como el hecho de que el Belén es una tradición importada desde Nápoles por Carlos III en el siglo XVIII. Como si fuera de toda la vida, pero no es de toda la vida. La humanidad es así. Construye, va poniendo ladrillos, uno detrás de otro, para generar una sensación de comunidad, una construcción social de la realidad, en donde nosotros vivimos y tratamos de generar esa artificialidad, constructo social, inevitable, en donde intentamos hacernos felices. Y a veces no. Vamos a intentar que el año que viene sea uno bueno, en donde todos nosotros tengamos una situación de tranquilidad, pero tratando de reconocer, y para eso intentaremos en este canal, como hemos hecho en los últimos años, de comentar las situaciones a nivel local, nacional vasco, estatal, europeo, mundial, hablar de libros, hablar de películas y de lo que sea oportuno, porque la realidad es compleja, pluripartidaria y siempre tratando de hacerlo entre todos, como ahí están también los conversatorios. Y por tanto, como estamos a fin de año, felicitaros por el año que hemos terminado y por el nuevo que va a llegar. Por tanto,
Urte Berrión, feliz año nuevo. Y estaremos en 2024. Así pues, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Betty Helpian.